Buenas, de nuevo estoy aquí para la segunda parte de la economía del futuro, que es la parte séptima de todo el conjunto de intervenciones orales, puesto que he dedicado 5 al análisis del capitalismo y 2 a la definición de la futura economía comunal en las condiciones del siglo XXI. De nuevo empezaré hablando de algunas cuestiones sobre metodología. Vamos a ver, hasta ahora se supone que la organización de la economía es una cuestión de expertos, de sabios, de gente que entiende muchísimo, que ha leído muchos libros y tal. Se considera que la sabiduría popular ahí no cuenta nada y tampoco el sentido común, ¿no? Pero en realidad la producción es una actividad de todo el mundo, es algo que todas las personas la tienen que hacer y de su sabiduría es donde tiene que resultar la organización económica óptima. Ya sabemos que hoy, por desgracia, la sabiduría popular está colapsada por los sistemas de adoctrinamiento, por el embrutecimiento provocado en la gente por el incesante trabajo, por las muchas horas de trabajo, por la educación escolar, etc. Entonces han, digamos, casi anulado la economía popular. Pero ese casi anulado tiene un casi, y hay que considerar que en una futura sociedad los criterios de la gente y lo que considera el individuo común que tiene que ser la economía tiene que tener un peso considerable. Así pues, yo me distancio de todos los que solo se ocupan de leer libros y citar autores, como vuelvo a decir, es el caso de Marx, que Carlos Marx, que le hace su tratado, pues citando a David Ricardo, otro sabelo todo inglés un poco anterior a él, o citando a Jean-Baptiste Say, que era francés, a otros muchos de por allí. Y ahora, pues si cogemos cualquier libro, es siempre, si es de economía teórica, pues un juego de citas, de dimes y diretes, de este dijo esto, este dijo lo otro, y entonces no existe ni el sentido común ni la sabiduría popular. Yo esto no lo puedo admitir porque, pues si fuera una cuestión de sabios, pues que se pongan ellos a trabajar a ver qué consiguen, pero como el trabajo debe ser y es actividad de todo, pues tiene que ser la gente la que intervenga aquí. Si no es hoy, pues más adelante. Entonces vamos a ver, la definición de un nuevo modelo de economía tiene que basarse, en primer lugar, en el sentido común. En segundo lugar, en la sabiduría popular, sea esto lo que sea y signifique lo que hoy signifique, que ya lo he explicado. En tercer lugar, en un conocimiento exacto de la economía capitalista actual, no de lo que dicen los libros teoréticos que es la economía capitalista, sino lo que es la economía capitalista, que es muy diferente. Y en cuarto lugar, en el estudio de las sociedades del pasado que nos pueden iluminar, especialmente la economía comunal de los pueblos ibéricos, que todavía existe como economía degenerada, como comunal degenerado, y existe muy poquito, pero algo existe, puesto que todavía quedan 7 millones de hectáreas y unos 4 millones de personas que están en contacto con el comunal allí donde existe. Luego hay un quinto punto más, que es la experiencia que no debe hacerse, de lo que no debe hacerse, como es lo que se realizó en la Unión Soviética en el tiempo del comunismo ruso, y también aquí lo de las colectividades de la guerra civil. Aquí se nos explicó qué es lo que no debe hacerse. Bueno, también es un aprendizaje triste, pero un aprendizaje. Y luego, en sexto lugar, están los autores clásicos de la cultura occidental, que a partir de consideraciones directamente económicas o indirectamente, cuando tratan de criterios morales, criterios políticos, criterios jurídicos, etcétera, pues nos enseñan bastante sobre cómo tiene que ser la economía. Con estos bagajes, pues entramos en la delimitación de los principios y los criterios de una economía sustitutiva del capitalismo. Por supuesto, en las condiciones actuales no tiene sentido ni es posible entrar en detalles. Marcamos las líneas generales, los principios, los valores, la orientación básica, y luego, ya más adelante, pues veremos esto cómo se concreta en las condiciones específicas que se den cuando sea posible el tránsito, que tiene que ser a través de la acción revolucionaria de la economía capitalista a una economía comunal de nuevo tipo. Por supuesto, lo que yo diga aquí pues tendrá deficiencias, tendrá errores, pero tenemos tiempo, en los próximos años, para ir corrigiendo todo esto y mejorando, ir perfilándolo a partir de nuevos aprendizajes y nuevos estudios. Yo solo quiero establecer algunas líneas maestras decisivas.
Como decía en una intervención anterior, los principios de la economía se deducen de categorías no económicas. Esto ha sido siempre así. No políticas, morales o inmorales. Por lo tanto, el economicismo no existe, es una trampa, ¿no? Se parte de la idea de que es que la economía se ocupa de producir más y más y más y todo lo demás no cuenta, pero es que el producir más y más y más es una ideología, la ideología del hedonismo y del productivismo, que mucha gente lo rechaza. Es decir, muchos rechazamos la idea de que tener más bienes sea igual a ser mejores, ni siquiera ser más felices. La idea de la mejora cualitativa de la persona como objetivo de la economía es fundamental. También crear una sociedad mejor, pero una persona mejor, un ser humano mejor es decisivo. Y esto entra en contradicción con la abundancia material. La abundancia de bienes, cuando esta abundancia supera un límite, en todos los casos que yo lo he habido en la historia, ha llevado a la degeneración del ser humano, porque la abundancia, la riqueza, el exceso de bienes degenera a la persona y degenera a la sociedad. Esto es una ley absoluta, necesitamos una austeridad, una cierta austeridad, una austeridad suave, no exigente, pero una austeridad y un distanciamiento respecto a la abundancia material. No queremos llevar una vida de cerdos, como lo que propone el capitalismo, que además esto es un engaño, puesto que claramente en los últimos 30 años, esto lo admiten muchos economistas, el nivel de vida en las sociedades desarrolladas ha ido hacia atrás. Al principio muy despacio, pero ahora ya bastante deprisa. Casi todos admiten que a partir del año 1990 empieza una marcha atrás. Es decir, hace 34 años, una marcha atrás en la economía que se pone en manifiesto en la reducción de los salarios reales, en el incremento del tiempo de trabajo, en la reducción de las prestaciones sociales, en todos estos criterios que son los que determinan, ¿no? Por lo tanto, la vida de cerdos no solamente es indeseable, sino también imposible, por suerte, ¿no? Por suerte. Pero es que ningún enfoque que le demos a la economía puede estar libre de alguna escuela y corriente filosófica. Cuando decimos que una abundancia de bienes suficiente pero no excesiva es lo principal, pues aquí tenemos a la escuela de filosofía estoica, la escuela cínica sobre todo, y también el primer cristianismo que pensaba en estas cosas, pero también lo pensaba Pitágoras y había muchos en sociedades del pasado donde contemplaban con preocupación y con disgusto cómo la abundancia material pues iba degenerando las sociedades. Incluso en Roma, en el siglo II, cuando es la gran explosión de riqueza, que el siglo II antes de nuestra era, Roma pasa de ser una sociedad relativamente, austera, a una sociedad muy rica. Ven cómo se está hundiendo la moral, se está hundiendo las relaciones entre las personas, crece el militarismo, crece la crueldad, crece el vandalismo, y entonces mucha gente pues defendió aquello del retorno a la mos maiorum, es decir, a las costumbres de los antepasados, que es lo que significa traducido mos maiorum, cuando vieron que, claro, al haber creado un Estado militarizado que robaba y expoliaba a todo el mundo, pues esa riqueza fluía hacia Roma y los hacía cada vez peores. No hay ninguna vía de que la mejora del individuo resulte de la riqueza material. Esto es un engaño total, y podemos debatirlo todo el tiempo que alguien quiera. Incluso el capitalismo actual no opera según la riqueza por la riqueza, opera con el criterio de la riqueza como poder. El capitalista en concreto, el empresario, lo que quiere es tener más poder contra los trabajadores y más poder también contra otros empresarios, y a veces incluso más poder contra el Estado. Es decir, quiere ser un pequeño dictador. Pero si pasa de pequeño dictador a mediano y luego a gran dictador, como son los multimillonarios, pues entonces se está realizando, ¿no? Un gran dictador económico es, por ejemplo, Donald Trump, ¿no? Porque él tiene un capital muy estimable, los hay que tienen más que él, pero vamos, él no se puede quejar, y que pues estos dictadores económicos tienen que desaparecer, porque por su misma naturaleza de dictadores económicos son tan enemigos de la libertad como son los dictadores políticos, ¿no? Por lo tanto, la economía comunal sirve a unas metas no económicas, es un modo de organizar la vida económica que sirve a unas metas no económicas, que son fundamentalmente tres. La maximización de la libertad y las libertades en las condiciones que esto se dice: libertad con responsabilidad, libertad con deberes, libertad convivencial,
libertad con autocrítica, libertad con límites, etc. La libertad, para que sea tal y no sea puro barbarie, tiene que tener unos límites y unos condicionantes que la sitúan en su punto exacto. Libertad con los otros y no contra los otros, etc. Por lo tanto, la primera meta de una economía comunal es la maximización de la libertad y las libertades individuales y colectivas en las condiciones descritas. En segundo lugar, el perfeccionamiento integral del ser humano. El ser humano es creado por la naturaleza con unos atributos, con unos condicionantes y unos determinantes incluso, y entonces algunos de ellos pues, pueden ser mejorados. El ser humano puede devenir más inteligente, con más voluntad, con más capacidad física, con más espíritu estético, con más calidad relacional, con más sentido moral. Entonces, todos estos atributos son los que una economía tiene que amplificar y multiplicar, no como hace la economía capitalista, que lo que hace es menguar y destruir los atributos naturales del ser humano, hasta crear un subhumano o un infrahumano. Y en tercer lugar, tal como han sido las sociedades del pasado, pues era la convivencia el elemento que se buscaba llevar al máximo en las sociedades comunales propias de la península ibérica. Este era el elemento maximizador, sin que los otros faltasen. Así pues, es al servicio de estas metas cómo se organiza la economía. Por ejemplo, si tenemos una economía en el futuro que sacrifica al ser humano a la producción, entonces esto es capitalismo, esto no es una economía comunal. Esto, como se hizo, por ejemplo, en la Unión Soviética, se sacrificaba despiadadamente a la gente a la producción, se organizaba la producción a partir de la Organización Científica del Trabajo, que se había copiado al fulanito este que la inventó, el taylorismo, un tal Taylor. Entonces todo esto era inhumano y brutal, ¿no? Se hacía aquello del estajanoísmo, que la gente se mataba a trabajar, se reventaba a trabajar para conseguir sacar más carbón de una mina o producir más piezas en una máquina. Todas estas aberraciones y todas estas necedades son totalmente incompatibles con una economía que busque realmente la mejora del individuo y la mejora de la sociedad. En segundo lugar, la meta de más y más abundancia está proscrita y fuera de lugar. En primer lugar, porque esto es malo para el individuo. El individuo tiene que mantener una austeridad, no puede rodearse de más y más objetos de comodidad. La comodidad siempre es sospechosa. Cuando uno está cómodo en algún lado o tal, no se puede buscar la comodidad. Hay que tener siempre un criterio de incomodidad que te mantenga en tensión, te mantenga vivo, te mantenga alerta. La comodidad adormece y si tienes muchos bienes te adormeces multiplicativamente. Y luego surgen las estructuras de poder y dominación y te pillan adormilado y te convierten en un esclavo. Y esto ha pasado varias veces a lo largo de la historia cuando se han recompuesto los sistemas previos anteriores de dominación, de trabajo esclavo, de trabajo con explotación, y se han eliminado esto, pero luego se ha vuelto a las andadas, porque la historia humana nunca ha conseguido y nunca conseguirá resultados irreversibles. Por muy buenos que sean los resultados que se consigan, digamos, en una revolución integral comunal dentro de 50 años, esos resultados, y por muy estables que en un momento parezca, son reversibles. La historia humana es inestable. Hay una inestabilidad inherente a la historia humana, como hay una inestabilidad inherente al individuo. Cualquier individuo, sabe por experiencia personal, si se autoanaliza, cómo puede haber hecho logros muy importantes en un terreno o en otro, haber avanzado mucho en la autoconstrucción personal, pero hay también épocas de regresión, de retroceso, de desintegración. Es un ir y venir, un hacer y deshacer, entonces nunca tenemos resultados irreversibles. Y esto es bueno porque nos permite no dormirnos en los laureles y estar siempre alertas y preparados. La vida alerta es la vida de la fortaleza y el esfuerzo, y esto es incompatible con la abundancia material. Daros cuenta qué triste es Europa hoy con su abundancia material, que tiene mucho de pega, porque para un sector muy importante de la población no es, para otros sectores lo justito, y solo un tercio de la población realmente vive en las sociedades de consumo, ¿no? Hay un tercio que disfruta de la sociedad de consumo, otro tercio que está en el límite y otro tercio que está por debajo del límite del consumo en condiciones de pobreza, con la particularidad de que el tercio pobre se hace cada vez más pobre y el tercio que está en el límite está ahora mismo cayendo en la pobreza. Así pues, según sea nuestra idea del ser humano,
nuestros valores, así será el sistema económico que establezcamos. Esto es una ley absoluta. Si negamos la voluntad de poder, si negamos que la existencia de poderes políticos y económicos dictatoriales, entonces organizamos la economía y también la tecnología en esa dirección. Pero si lo que queremos es realizar económicamente la voluntad de poder, que no solamente se realiza en el terreno político, sino también en el económico, pues entonces organizamos la economía de una manera y tenemos un determinado tipo de tecnología. Hay tecnologías que pueden cumplir fines liberadores, pero la actual no se puede separar de quien la ha creado, que es el sistema capitalista, el sistema militar, el sistema de control, la videovigilancia, todo lo que significa, por ejemplo, las monedas digitales como una forma de tener totalmente controlado el individuo, negar su libertad civil, etc. Todo esto es la tecnología. Entonces ya entremos directamente en los principios del régimen económico comunal. Vamos a definirlos. Yo me parece que son 17. Iré un poco deprisa y ya, pues, como sobre este tema, pues seguiremos tratando. Espero que vosotros lo estudiéis, que hagáis vuestras aportaciones, etc. En primer lugar, no existe libertad sin propiedad. La libertad individual exige propiedad, pero no solo propiedad de medios de vida, que eso es necesario para la continuidad de la propia existencia. Si uno no tiene recursos económicos, recursos alimenticios, pues muere, ¿no? Entonces, la libertad exige propiedad de medios de producción. Y esto es una cuestión decisiva. Quien no es propietario no es libre en el sentido civil, no es libre de ninguna manera. Cuando se hizo la revolución altomedieval de la liberación de los esclavos, de las villas romanas esclavistas, no solamente se les dijo, bueno, hola chicos, ya soy libre, sino se les dijo, no, pero para ser libres de verdad tenéis que tener propiedad, por lo tanto hay que repartir las tierras del latifundio y sus instrumentos de trabajo, ganado y tal, entre los esclavos, porque si no, no son libres. Y en segundo lugar, tenían que tener participación directa y no delegada en la vida política a través de los sistemas de democracia directa. Estas son las dos condiciones esenciales. Por eso, cosas ridículas como la liberación de los esclavos negros que se hace en Estados Unidos en 1863, pues no fue tal. Lo único que se hizo fue cerrar los mercados de esclavos, pero no darle a los esclavos los medios de trabajo que hubieran necesitado para convertirse en personas libres y soberanas de sí mismas. La propiedad en la economía comunal que hemos tenido y que todavía queda un poquito, pues es de dos tipos: propiedad individual o familiar, como queráis, y la copropiedad. O sea, había una serie de bienes, máquinas de agua, bienes como podían ser hospitales, mesones, tierras, que eran compartidas por la comunidad de los vecinos y vecinas de un pueblo o de una población. Pero luego había una parte muy importante de lo que era la propiedad individual, la propiedad familiar, que era una propiedad absoluta. Se usaba el principio del ius utendi de los juristas romanos, ¿no? La propiedad absoluta de los romanos se basa en el principio de ius utendi et abutendi et fruienti, que significa el derecho a usar, abusar y a disfrutar. Entonces ahí se introduce la cuña del sentido moral que tiene la economía comunal y se rechaza lo de abusar y de disfrutar, pero sí se mantiene el derecho de usar, el derecho de utilizar, de tal manera que el que utiliza un bien según su libre albedrío es el propietario. Y entonces toda la comunidad comunal, toda organizada en el sistema de asambleas soberanas, estaba conjurada para hacer que cada persona pudiera tener el uso absoluto de sus bienes, con la limitación de que establecieran las leyes de la época de derecho consuetudinario y también con una limitación que no era coercitiva, que era el sentido moral. Se pensaba que el sentido moral, que cada cual llevaba dentro de sí, pues establecía ciertos límites al uso que se hiciera de esos bienes. Pero esos bienes eran absolutos, eran propiedad de una familia y no podían ser tocados y se trasladaban de generación en generación, y entonces el individuo era libre por esos bienes, pero también era libre como copropietario. Esto es muy importante ahora cuando hemos visto cómo, sobre todo en los últimos 30 años, se nos ha despojado de todas nuestras propiedades de medio de producción,
Se han cerrado cientos de miles de pequeños talleres, de pequeñas empresas, de pequeños negocios, se han expropiado las tierras y sus ganados a muchísimos agricultores y ganaderos, y entonces se les ha convertido en asalariado. Un asalariado no es libre siendo asalariado, sino cuando es propietario y copropietario de los medios de producción. Este es un principio fundamental al que nunca vamos a renunciar quienes queremos una revolución económica. En segundo lugar, el trabajo ha de ser libre, es decir, el trabajador tiene que participar en la determinación del qué se hace, el cómo se hace, el por qué se hace, el para qué se hace, el cuándo se hace. Todas esas cuestiones tienen que hacerse. Esto, cuando una persona está trabajando con sus propios medios de producción, por ejemplo, en un taller, por ejemplo, metalúrgico, que tiene allí unas máquinas así con su familia, está produciendo unas piezas, como algún caso que yo conozco, con una tecnología muy avanzada, pues entonces ellos, la familia, pues mientras a veces en la comida, pues deciden, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, de esta manera, con estas máquinas, necesitamos que esta máquina se ha estropeado, tal. Entonces ellos son dueños de sus condiciones de trabajo, pero cuando se hace también en los bienes comunales, que a veces puede ser muy importante, daros cuenta que una empresa comunal puede ser una empresa donde trabajen 200, 300, 400 personas. También puede producir bienes de una tecnología avanzada y los producirá, ¿no? Entonces, esta empresa también, los trabajadores tienen que reunirse y participar en las decisiones de una forma igualitaria según los criterios de la democracia directa, con responsabilidades anuales, responsabilidades limitadas, mandato imperativo, etcétera, etcétera. Entonces, esto es decisivo. Quiero decir algo sobre la propiedad particular, ¿no? La propiedad particular, el ius furendi, el derecho a utilizar. En el comunal clásico, la propiedad particular tenía fundamentalmente tres tipos de bienes. Uno eran aquellos bienes consistentes en tierras de labor, básicamente huertos y lugares para los frutales, y también para el estiércol. Había sitios donde se hacía la fermentación del estiércol y esos eran de propiedad particular. A veces había también pequeñas parcelas para coger algo de trigo, y esto era una propiedad privada irrenunciable. Pero luego, en segundo lugar, había una propiedad ganadera, había un sistema de propiedad de ganados, se tenía ganado ovino, ganado vacuno, ganado de tiro, fuera vacas o fueran caballos o fueran mulos, gallinas, conejos, patos, gansos, palomas, etc. Y luego había un tercer nivel del que siempre se oculta, pero todavía es posible verlo cuando uno va a ciertos pueblos y mira por ahí bien, es que había talleres familiares en los cuales pues, se hacía un trabajo intensivo con herramientas y utensilios, y esos talleres tenían existencias, había un techado y allí debajo pues, se establecía, por ejemplo, para un telar manual, y allí se hacía la ropa de la casa, se tenía un pequeño sistema para trabajar el hierro, o se hacía zapatería, se hacían zapatos. O había otras muchas cuestiones, se trabajaba el hierro, en algunos casos se hacían también herramientas e instrumentos de cobre. Es decir, había estos tres niveles y estos tres se tienen que mantener en el futuro. Es decir, y esto tiene que ser propiedad individual o, si queréis, propiedad familiar. Propiedad familiar. Es decir, la familia tiene que volver a ser una unidad productiva, en lo que se ha llamado modo de producción familiar, porque esto es imprescindible para la realización de la libertad individual. La libertad individual no son palabritas fuleras y mentirosas que nos dicen los politicastros personales, sino algo muy tangible. La familia es muy tocable. O sea, la crisis de la familia actual es porque la familia pues, no es una unidad productiva, no trabajan juntos y por lo tanto pues, el nivel de unidad y afecto pues, sufre por esto. Entonces, estas tres cuestiones, estos tres lugares, el lugar agrícola, el lugar artesanal e industrial y el lugar ganadero, tienen que estar unidos y entre ellos se interrelacionaban. ¿Qué nivel de satisfacción de necesidades les producía estos básicas? Pues bueno, en el núcleo de los bienes familiares, pues probablemente entre el 40 y el 60% de las necesidades quedaban resueltos. En algún caso realmente eran pequeñas y medianas fábricas, y las familias eran grandes, eran numerosas y la familia funcionaba, la familia extensa, pues aquello realmente allí se podía producir de todo y en grandes cantidades. Además,
era una cuestión que era con calidad, porque lo que ellos hacían era para ellos, y entonces allí no había engaño. Por ejemplo, la única manera de acabar con la baja calidad de los productos agrícolas hoy, con su toxicidad, que están bañados en herbicidas, en pesticidas y tal, es cuando este sistema se generaliza. Entonces, claro, nadie es tonto de cargar de tóxicos unos alimentos que se los va a consumir él. Y nadie es tan lelo que si, por ejemplo, está establecido un taller familiar de zapatería, se produzcan unos zapatos como los que ahora, que en una semana se te estropean o no te quedan bien o te aprietan o todo esto, ¿no? Así pues, el hundimiento de la calidad ha resultado cuando los bienes han dejado de ser producidos por la gente y estos bienes los tenemos que comprar en capitalistas que nos venden las basuras que ellos quieren. Por ejemplo, ahora es prácticamente imposible encontrar alimentos que estén liberados de la presencia de tóxicos, salvo excepciones notables, pero pequeñas, desgraciadamente. Bueno, entonces este asunto es decisivo mucho más cuando el trabajo familiar, la unidad, el modo de producción doméstico, que tiene algunos estudios, que no se debe confundir con el trabajo a domicilio. El trabajo a domicilio era algo que todavía se utiliza en algunos sitios, que una empresa distribuye por las casas algún trabajo, incluso presta máquinas para que se haga algún trabajo y luego después, después de darte la materia prima, pues te recoge el producto y te paga una cantidad. La única diferencia con el trabajo fabril típico, que están todos los trabajadores agrupados en un lugar físico, en una nave industrial, pues es que se hace por las casas, ¿no? Pero esto no, esto se llama trabajo a domicilio y yo me refiero a algo muy distinto, que es el trabajo familiar, la unidad familiar, que se llama el modo de producción doméstico de la familia. El modo de producción doméstico tiene algún estudio interesante y su momento mayor es el siglo XVIII. En realidad no era el mayor, ya estaba en decadencia, sino cuando hay documentos y cuando se conoce mejor. Pero en realidad esto es uno de los grandes inventos del siglo XVIII, de la Alta Edad Media, pero según un criterio, la gente para ser libre tiene que ser propietaria de su medio de producción y si no, seguiremos siendo esclavos. Por eso ahora mismo los asalariados siguen siendo esclavos. Ya sé que hay muchas pegas, diréis, pero en los pisos donde vive la mayoría de la gente esto no es posible, claro. Entre otras cosas, para eso se han creado los pisos. Pero hasta hace 80 o 90 años, estas casas que tenían sus talleres, que tenían su parte para el ganado y su parte para la producción básica de alimentos, existían también en las ciudades. Yo he conocido barrios, por ejemplo, en Barcelona y en Madrid, y los he recorrido con personas ancianas, de lo que era el corazón industrial de estas grandes ciudades hasta 50 años, que ellos te contaban como sus padres y sus abuelos, aparte de trabajar en una fábrica, que bueno, trabajaban un tiempo y luego se cansaban y lo dejaban y estaban 2 meses, pues ellos tenían allí talleres en la casa de carpintería, de cestería, de hacer ropa, de trabajar el lino, de trabajar la lana, de hacer zapatos, de trabajar y producir herramientas de hierro, como pudieran ser cuchillos y tal. Y que, claro, cuando se remodelan las ciudades, esto se va eliminando. Primero porque se hace que suba mucho el precio de la tierra, estos grandes caserones, a veces construidos, no a veces, siempre construidos con ayuda comunitaria, es decir, la familia extensa y los vecinos ayudaban a construir estas casas, los talleres, todo esto pues era muy malo para el capitalista porque hacía que sus propios trabajadores pudieran tener otros recursos de entrada. Llevaba a huelgas terribles. En los años 20 había huelgas que duraban 7 meses. 7 meses en fábricas grandes de 500 y 600 trabajadores en que la fábrica se paraba. Esto era catastrófico para los empresarios y le tenían pánico a estas huelgas. Pero incluso una huelga de una semana podía durar 2, podía durar 3, 4 y 5, porque mientras tanto los trabajadores tenían sus talleres, tenían sus ganados, tenían sus cabras y entonces podían subsistir. Pero esto estoy hablando de las fábricas más modernas de la época. Recuerdo algunas fábricas, por ejemplo, de construcción de motores eléctricos, que en los años 20 hicieron en este caso de huelgas, de motores para el ferrocarril, para los ferrocarriles de la época, en fin, eran... Entonces esto además proporcionaba una gran riqueza personal en el sentido de saberes, habilidades al trabajador, que no concebía su trabajo como algo horrible. Lo concebía, por supuesto, en la fábrica, aunque todavía no se había llegado a la división técnica del trabajo horrible, taylorista, que hay hoy en las fábricas, con lo cual él estaba allí mucho más libre. Pero luego, fuera de su trabajo, con su familia, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, podía hacer un trabajo que era mucho más liberador. Para atar
y poner grilletes a la clase obrera totalmente, se remodelaron las ciudades. Ya en las ciudades no había sitio físico, ya no había solares donde hacer todo esto, sino que todo se hacía pues directamente con casas donde vivir, para que el trabajador tuviera que volcarse absolutamente en vender su trabajo a cambio de un salario y luego comprar los bienes básicos sin producir él prácticamente nada. Esto es algo que se hace tarde, en los años 50, es este gran momento en que surge una ciudad nueva, que es una ciudad que ya no es productiva. Incluso hay estudios de esos años y anteriores en los años 20 y 30 que se decía, bueno, una gran ciudad podía producir a lo mejor el 40% de sus hortalizas, el 30% de sus bienes básicos en seres, sillas, camas, colchones, ropa, o el 20%. Entonces eran ciudades donde las condiciones de trabajo eran muy interesantes. Luego aquí se organizaba que era un intercambio que era siempre, como en todas partes, si es con los afines, con los vecinos y tal, pues hacía un totum revolutum, es decir, si se llegaba al acuerdo, cada cual trabaja con el tiempo que tiene y recibe lo que necesita. Pero si luego eran pues gente ya más alejadeta, pues establecían criterios de equidad, cambiamos tanto por tanto y consideramos el tiempo de trabajo como tiempo de intercambio. Se hacía una permuta y a veces también se usaba el dinero estatal para estos cambios, pero pocas veces, pero algunas sí. Bueno, la gente producía para mercadillos locales, cobraban dinero y luego después pues conseguía algunos otros bienes, pero en realidad no había ninguna voluntad de enriquecerse. El dinero estatal, podían ser en la época las pesetas, pues solo se utilizaba para el intercambio y nada más. Pero muy a menudo no era así, se intercambiaban bienes por bienes, tiempo por tiempo, y esto hacía que la gente tuviera una gran satisfacción en su trabajo y al mismo tiempo se realizara como personas con un politrabajo muy interesante y tuviera muchos saberes y muchas habilidades. Esto significa que el trabajo era libre y por lo tanto los rendimientos del trabajo eran bastante altos. Incluso, os voy a decir, como la gente era entonces muy moral, tenía unos sentidos muy moral, luego hablaré del problema del precio justo, pero estaba muy acostumbrada, claro, no podían ser morales en el trabajo, con la familia, con los vecinos y tal, y ser completamente inmorales en la fábrica con los capitalistas. Y entonces hacían su trabajo, en cuanto que les pagaron un poquito bien, decían, bueno, voy a hacer mi trabajo bien, no es justo que yo reciba y no dé. Y entonces los rendimientos en las empresas eran altos. Pero había un problema, que el empresario tenía muy poco control sobre las producciones, sobre la producción, sobre las condiciones de trabajo dentro de su industria, ¿no? Y entonces pues eso les producía pavor, porque lo que un empresario quiere ser sobre todo es propietario. Y entonces ahí se inventó el taylorismo. Es mentira que el taylorismo buscaba el incremento de los rendimientos de la productividad. Eso es el sonete que cuentan siempre. Esto es la mentira habitualmente repetida, ¿no? Lo que el taylorismo quería era que el trabajador hiciera exactamente cada momento lo que el empresario quería que hiciera. Y esto se organizó a través de los expertos en cronometraje y de toda esta gente que se dedicaron a vigilar y a cronometrar al trabajador y a decirle cuándo tenía que mover la mano derecha, cuándo tenía que coger el martillo, cuándo tenía que poner en marcha el torno y todo esto, ¿no? Con el fin del control. El control significa dominio y el dominio es poder y el poder es propiedad. Es de sentido común todo esto, ¿no? Pero cuando estas formas de hacer el trabajo todavía no eran muy muy acuciantes como son ahora, pues los rendimientos eran altos porque la gente llegaba allí y bueno, pues cumplían la fábrica. Incluso si llegaba un día y decía, bueno, ya llevo aquí trabajando 6 meses, ya estoy harto, me voy a tomar 3 meses dedicándome solo al trabajo allí en la casa, lo que tengo que hacer, no sé qué, pido a unos vecinos hacer una nueva casa, que quieren hacerla y tal, y luego ellos me ayudarán a mí, por intercambio de tiempo de trabajo y tal, y lo dejaba. Entonces era una vida mucho más agradable, mucho más creativa, y la persona media tenía una calidad muchísimo superior a la actual, muchísimo superior a la actual. El punto tercero de una economía comunal es precisamente organizar el trabajo de una manera que el ser humano se cree en el acto productivo. El trabajador en el acto productivo se crea o se destruye. Actualmente se destruye. O sea, uno va a trabajar y acaba pues con los nervios rotos, con un montón de problemas psíquicos y físicos, enfermo, desmotivado, lleno de ansiedad, necesitando tranquilizantes, antidepresivos, etc. Y cada vez peor. Esto ya es una tendencia general, ¿no? En la medida
que la salud psíquica del trabajador y del individuo en general se va derrumbando, pues entonces esto va a peor, a peor. Y es aquí donde entra la catástrofe del capitalismo. El capitalismo se está desintegrando por esto, pero nosotros aspiramos a todo lo contrario. Entonces, en una futura economía, en cada unidad productiva tenemos que preguntarnos cómo vamos a hacer para que quienes trabajemos aquí tengamos una calidad superior, cada vez mayor, también una calidad moral, de tal manera no hacer engaños, no hacer estafa, no dejar los trabajos duros para los demás, porque la economía comunal o es economía moral o no es. Luego veremos la cuestión del precio justo, que es completamente decisivo, pero la noción de precio justo, poner el énfasis no en precio, sino en justo. Y entonces entenderéis lo que significa la categoría de precio justo, que es, bueno, los teóricos de la economía o lo ignoran o lo injurian, lo califican de aberración, de monstruosidad y tal, como luego explicaré, ¿no? Entonces, el objetivo de la economía es mejorar y elevar la calidad del individuo, como toda la revolución en sí mismo. La revolución en sí misma no tiene valor, lo que vale es en función de la mejora de la calidad del individuo y, por lo tanto, de la calidad de la sociedad a la que este individuo pertenece. Ese es el objetivo de la revolución integral. No es un fin, es un medio para un fin. ¿Cuál es el fin final? El fin final es el individuo que tiene que ser realizado como individuo de la mayor calidad y de la mayor libertad. En esto recogemos el ideal humanista de la cultura occidental, que en vez de basarse en estructuras, en poderes, en mecanismos, se ha basado siempre en el individuo como es producido por la naturaleza. O sea, nosotros concebimos al individuo como un ser de la naturaleza, pero un ser de la naturaleza que tiene que realizar su esencia concreta, y esta esencia concreta la puede realizar o lo puede desrealizar, la puede destruir. Como el capitalista teme a la esencia concreta del individuo, que aspira a la libertad, que aspira al bien moral, entonces pues le destruye al individuo, y esto ahora estamos ahí, y al destruirlo pues lo destruye como elemento productivo. De ahí que el capitalismo actual esté en una fase de rendimientos decrecientes, que cada vez más, como os decía en algunas de las intervenciones anteriores, ya hay economistas honrados que a veces pues tiran las patas por alto y dicen efectivamente la productividad del trabajo está en declinación desde hace bastante tiempo. Otros son hipócritas y te dicen no está decayendo, está estancada, y los más tontos y los más sinvergüenzas pues dicen que está creciendo, ¿no? El principio fundamental es que trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Y el trabajo tiene que ser una parte, entre otras, de la actividad humana. Pero la actividad tiene que ser un conjunto, la vida humana tiene que ser un conjunto de actividades. Y eso hace una vida intensa, una vida buena, una vida magnífica. Entonces, el trabajo es una parte, hay muchas más cosas, es la verdad, el conocimiento de la realidad, el conocimiento de la realidad natural, de la realidad social, la cuestión convivencial, la atención al propio cuerpo. Ahora, en un momento en que el capitalismo está provocando una degeneración física y corporal, que si no hacemos algo pronto se llevará por delante a la humanidad, porque está creando subhumanos, personas que están constreñidas en trabajos en donde no desarrollan su sistema muscular, ni esquelético, ni circulatorio, ni desarrollan el corazón, y se están convirtiendo pues, en una especie de acelgas mustias que tienen una esperanza de vida muy limitada, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones pues, son incompatibles con una economía que busque el objetivo de la revolución, que es la magnificación del ser humano. Una magnificación que tiene límites, nunca puede ser absoluta ni nunca es irreversible. Por muy magnificado que esté el individuo y por muy buena que sea la sociedad del futuro, en algún momento, si es que lo es, siempre habrá una posibilidad de regresión y de retroceso. Eso existe siempre. Ahí está el sistema, digamos, de la bipartición, porque siempre hay un lado negativo que aparece en el ser humano y que aparece en la sociedad, y esa lucha entre lo positivo y lo negativo en cada ser humano y en el conjunto de la sociedad pues no está asegurada, que cada lucha concreta vaya a terminar con el triunfo del bien y de lo bueno, puede acabar con el triunfo del mal y de lo malo, y así lo hemos visto numerosas veces en la historia. En tercer lugar, el punto cuarto es recuperar el modo de producción doméstico, ¿no? Para reconquistar la soberanía económica individual y familiar. Si alguien no tiene familia, pues entonces esto reza igual, ¿no? La familia la entendemos familia de 1 o familia de 20, ¿no? Hay que tener en cuenta la importancia enorme que tenía, que era la vecindad. Los vecinos eran los que vivían al lado, los que estaban al lado, los que vivían al lado. Eso significa exactamente vecino, los que compartían la vida. Entonces,
las unidades vecinales eran espacios del trabajo en común y también de la distribución en común, de la fiesta en común, de la existencia en común. Las relaciones de vecindad, yo lo he dicho muchas veces, eran a veces más que las relaciones con familias de sangre o familias políticas, y se prestaban atención enorme a los vecinos, porque si tenías un familiar lejano que viviera a 30 kilómetros de la casa, pues bueno, le veías mucho, pero no era lo mismo tu vecino de al lado con el que no tenías ningún lazo de sangre, pero la veías continuamente. Entonces esto se creaban unidades productivas muy potentes, porque podían juntarse muchas docenas de personas y entonces hacían un trabajo múltiple. Quiero decir por esto que la economía comunal del pasado no era una economía de pequeños propietarios, ni el sector de la economía que era familiar, donde intervenía mucha gente, la familia extensa, que podían ser 50, 70, 100 personas, y luego los vecinos. Y ellos mismos establecían los sistemas del trabajo y veían de qué manera se organizaban y cómo hacían las cosas para maximizar la producción de bienes con el menor tiempo posible. Establecían cuánto queremos producir y de qué manera. Pero si algún vecino quería ir por libre, por supuesto, o no estaba interesado en alguna actividad, pues por eso era propietario absoluto. Decía, bueno, yo esto no intervengo, esto lo hago por mi cuenta y se acabó. Pero en la mayoría de los asuntos y en la mayoría de las veces pues había esta unidad productiva, que era una bola tremenda, era un conjunto, una masa de gente que, como trabajaba contenta, trabajaba a gusto, era muy inteligente, porque hacía muchas actividades, pues bueno, pues el asunto marchaba bastante bien y no se concebía el trabajo como un tormento, como un horror, como es ahora, porque ahora es el principal tormento al que el individuo es sometido. Cuando se habla de la tortura en los cuartelillos de la Guardia Civil y en los cuarteles de la policía, yo os diré, eso es poquita cosa al lado de la empresa como espacio de tortura. Y esto ya sucedió en el mundo antiguo. ¿Dónde eran torturados los antiguos a partir del siglo II, sobre todo en Roma? Pues en los centros de trabajo. Allí también había ya muchos talleres, había mucha artesanía, muchas de ellas eran empresas estatales, pero en estas empresas estatales se maltrataba a la gente, no siempre físicamente, no, eran el maltrato, de la imposición, de la coacción, del temor, no solamente a los esclavos. Había muchos trabajadores libres. Daros cuenta que en Roma nunca superó la esclavitud un tercio de la mano de obra. Los tercios restantes eran trabajadores libres, pero sometidos a unas condiciones de trabajo que eran quizá tan malas como las de los esclavos, pero ellos al fin y al cabo no eran esclavos, salvo que en un momento dado no pudieran pagar las deudas, y entonces el Estado los declaraba esclavos y los vendía para pagar con eso las deudas que no habían podido pagar. Entonces, esta idea de que el individuo se va a rodear de un espacio productivo en donde en general se trabajaba solo 3 días por semana y las jornadas de trabajo eran pequeñas, pero luego había un trabajo que era el trabajo fiesta, que era bien, se trabajaba, pero mientras se tocaba la guitarra, se cantaba, se recitaban romances, de tal manera que había conversaciones a la vez instructivas y agradables, como era la institución del filandón en el país leonés, que consistían en eso. Se hacían trabajos de muchos tipos, sobre todo de hilar, de ahí filar, filandón, y se tejía, se hacían cestos, se reparaban y se construían zapatos, pero todo esto en medio de un ambiente de fiesta y de diversión que lo hacían muy bueno. Esa combinación del trabajo y la fiesta hay que recuperarla completamente, pero esto exige una economía moral, es decir, bueno, por mucha fiesta que hagas, tú tienes que cumplir, tienes una obligación, te marcas unos deberes, no puedes vivir de los otros, tienes que ser el mejor en tu trabajo, el mejor en el trabajo en estas condiciones. Por lo tanto, allí había un tiempo de trabajo estricto en que se trabajaba y punto, otro tiempo de trabajo fiesta en que se combinaba el trabajo con la fiesta, y otro trabajo de fiesta en el que no había trabajo, otro tiempo de fiesta. Entonces era la división tripartita del tiempo que se hacía, ¿no? Y bueno, pues esto creaba una sociedad donde la vida era alegre, mucho más que ahora, aunque no estaban todo el día llorando porque querían ser felices y todas estas cosas que ahora nos meten en la cabeza en cuanto que nos... ¿Qué cantidad de bienes de uso? Pues ya lo he dicho antes, podían ser según el 40% de las necesidades básicas, 50%, 60%. Ahora mismo hay una actividad interesante que es el bricolage, que está hecho en esta dirección. Hay gente muy hábil que tiene además unas máquinas y unas herramientas muy avanzadas y es capaz de hacer como bricolaje pues verdaderas maravillas, ¿no? Por ejemplo, en la informática, en la electrónica, a lo mejor en un garaje pues son capaces de recomponer y rehacer una gran cantidad de cosas.
de cosas industriales, incluso a unos precios y a una calidad competitiva con lo que se hace en las grandes empresas. Esto hay que promoverlo mucho, pero el problema del bricolaje se hace solo como un entretenimiento y yo espero que vayan surgiendo personas que a partir del bricolaje se lancen a ser competitivos y competentes contra la gran empresa y produzcan bienes de mayor calidad que las grandes empresas y les den en las narices a los capitalistas. Hacerlos de más calidad de lo que se hace en una empresa es fácil, porque la gran empresa produce basura. Como va allí el trabajador desmotivado, desganado, depresivo y enfermo, pues la calidad es deplorable. Y entonces, claro, el bricolaje era como se le ha puesto la etiqueta de un entretenimiento, de un hobby. Esto nos fastidia. Entonces yo espero que surja el otro bricolaje, el bricolaje que puede ser uno de los elementos económicos más importantes del futuro, porque hay gente que incluso por interés por la tecnología pues es capaz de conseguir una máquina o a veces de construirla ellos muy avanzada y puede crear. Pues yo les animo, si están viendo este vídeo, a que den un paso más, busquen producir bienes de tipo industrial que les permitan hacer intercambio con otra gente o que incluso les permitan en mercadillos o en sitios así pues venderlos por dinero, ¿no? Usando el dinero como un sistema de intercambio, siempre que ellos tengan el criterio moral de no enriquecerse, que yo estoy seguro que es así, puesto que lo hacen por amor al trabajo, por amor al arte y sobre todo por la satisfacción de la obra bien hecha y del uso inteligente de sus manos, que estos son placeres que hoy casi nadie tiene y que de ahí son placeres a recuperar. Estos son los placeres positivos de lo que yo hablo siempre. Entonces vamos a ver si llevamos el bricolaje a esto límite. También está la obra que ha hecho Eugenio Monesma, el hombre este aragonés con el que hay un vídeo aquí en mi canal de YouTube, una entrevista que yo le hice hace tiempo, que son los oficios antiguos. Algunos oficios antiguos perfectamente pueden convertirse en oficios modernos para producir bienes de mucha calidad, se pueden modernizar con tecnología moderna, con sistemas productivos y a partir de ahí se pueden crear cosas que sean verdaderamente eficaces y magníficas. En vez de dedicar 5, 7, 10 horas a estar delante de las campañas, de las pantallas, entonteciéndose, la gente pues en sus ratos libres puede ser que se dedique a estas cosas. E incluso puede ser que algún momento, si es trabajador o trabajadora asalariada, pueda zafarse del salariado y dedicarse a esto a tiempo completo, siempre con el objetivo de conseguir lo necesario, no enriquecerse, pero también de ser ejemplar para la gente joven que quiera hacer esta cosa y demostrarle que no siempre hay que ser asalariado, sino que hay que buscar vías fuera del salariado que son posibles de realizar. En algunos casos, algunos pueblos donde hay un impulso, pueblos de mediano tamaño, pongamos 15.000 habitantes, donde se están poniendo talleres metalúrgicos, más bien de tipo familiar, donde trabajan 3, 4, 5, 6 personas y entonces en ellos están intentando fabricar productos industriales de alta tecnología. Luego, claro, hay que llevarlos al mercado. Nosotros no podemos ser puros y limpios, tenemos que tener un pie en el mercado y otro fuera del mercado, pero ya es mucho porque ahí le estamos quitando soberanía a los grandes capitalistas. Igual puede hacerse con la producción industrial, con la producción ganadera. Daros cuenta hasta qué punto lo que produce la agroindustria es basura, que cuando alguien quiere decirnos que sus productos alimenticios son de calidad, le llama artesanales. Estos son pastas artesanales, esto es un queso artesanal. Claro, la industria nunca ha producido ni puede producir cosas de calidad. ¿Por qué? Porque la desmotivación del trabajador por el hecho de ser trabajador, de sentirse explotado, de sentirse vejado, de sentirse ninguneado, impide que se entregue en cuerpo y alma a su trabajo como sí se puede hacer este tipo de industrias. Bueno, aquí hay estas cosas que son gérmenes del futuro que yo espero que se vayan ampliando. Hay que recuperar al mismo tiempo el modo de producción municipal y comarcal. ¿Qué es el modo de producción municipal? Aquel que tiene al municipio como el núcleo productivo. En el municipio hay, por lo tanto, dos tipos de economía. La economía familiar, pero luego la economía del municipio como municipio. Es decir, aquellas empresas municipales o comunales, aquellas unidades productivas pueden ser industriales, de servicios, energéticas, de producción de materias primas o de producción de alimentos que funcionen y operen en el marco del municipio, del término municipal. Aquí el Concejo Abierto tiene que tener una sección dedicada a la dirección económica, pero luego sus trabajadores, los que hayan en este caso, pues tienen claro que pues hacerlo y cumplir las normas de siempre, el qué, el cómo, el cuándo y tal.
daros cuenta que lo que aquí se propone, y así ha sido el funcionamiento del comunal, es que el trabajador va a tener muchos trabajos, pero en cada uno de ellos va a tener menos tiempo de trabajo y en conjunto va a trabajar mucho menos tiempo que ahora. Ahora, cuanto más se especializa el trabajador, cuanto más delega y deja en manos de la grande superficie la producción de bienes, más se incrementa su tiempo de trabajo. Y ahora todavía no se nota mucho porque las grandes superficies se están apoderando de todo y lo hacen a través de un sistema de dumping, es decir, no incrementan los precios demasiado para que la gente no vuelva a los sistemas antiguos de autoproducción, autoconsumo, poliactividad y tal, que todavía pues hay mucha gente mayor de 50 años que los ha vivido y los conoce. Pero en cuanto se consolide el sistema actual de que el trabajador es asalariado, que tiene un único bien, que es su trabajo, y lo tiene que vender para conseguir todo lo demás, cuando ese sistema se consolide, entonces será terrible, porque una vez que las grandes superficies y las grandes empresas tengan la sartén por el mango, pues cumplirán su ideal, que el otro día ya sabéis cuál es, ¿no? El ideal ahora es 14 horas diarias de trabajo y una sola hora día al mes de descanso. Eso es la economía china, eso es lo que se está implantando ahora en China, en las fábricas chinas que tienen una tecnología muy avanzada y lo que se quiere hacer con la chinización de la economía. Entonces aquí hay un conflicto abierto que se tiene que librar también con procedimientos económicos. Así pues, si seguimos el camino de la economía comunal con su doble tipo de propiedad familiar y comunal, entonces encontraremos que podemos reducir el tiempo de trabajo, que es fundamental. El exceso de trabajo embrutece, envilece, degrada y mata. Ahí está el estudio ese que dice que con más de 70 horas semanales de trabajo, las probabilidades de un ictus se multiplican por mucho. Y no digamos la probabilidad de tener diabetes, la posibilidad de un infarto, sobre todo una angina de pecho, de tener todas estas enfermedades que son enfermedades laborales, estrictamente laborales, diversos tipos de cánceres, etc. Así pues, nosotros tenemos que volver a unos criterios que puedan ser, pues, 25 horas de trabajo a la semana, de trabajo productivo, depende de si contemos o no contemos, el trabajo fiesta, el trabajo, pues a lo mejor serían 15, 20 horas, luego está el trabajo fiesta, que es un tipo, estaréis de acuerdo conmigo, muy peculiar de trabajo. Al lado de estas unidades productivas de tipo municipal, luego estarían las unidades productivas de tipo comarcal. La comarca siempre ha sido una unidad económica decisiva porque comparte una misma composición del terreno, unas mismas características climáticas, una misma fuente de materias primas y una cercanía entre las personas, que esto es importante, ¿no? Una comarca la podemos definir como un espacio en que las distancias mínimas entre un punto y otro pueden ser 80 kilómetros, más o menos, entre los puntos, o quizá 90 kilómetros, ¿no? Entonces tiene una unidad geográfica que proporciona una unidad de convivencia, y aquí ya sí, una comarca puede albergar a muchas personas, 50, 70.000, 80.000 personas. Se pueden crear unidades productivas muy avanzadas, unidades comarcales en el sentido tecnológico, en el sentido económico, incluso con cientos de personas trabajando allí, a las que ya no podemos llamar trabajadores, porque la noción de trabajador significa neoesclavo. Entonces podemos llamarle de otra manera, ¿cómo? Pues no sé, a veces nos inventamos una palabra para este tipo de trabajo, ¿no? Así pues, en lo inmediato tenemos 3 niveles de trabajo. Puede ser que algunas personas pues no trabajen en el plano municipal, sino solo en el comarcal y en el familiar, o viceversa, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el que es irrenunciable es el familiar, porque establece la dignidad y libertad de la persona. El familiar es irrenunciable. Luego ya hay alguien que puede decir, bueno, yo quiero más bien ir a trabajar a unidades productivas que son de tipo comarcal, más que las que hay aquí en la localidad o en la población en donde vivo. Bien, eso ya es la elección de cada cual, ¿no? Pero no olvidemos la naturaleza comunal de las comarcas, la comarca que es tan importante. El punto sexto es, que ya lo he hablado, pero hay que enfatizarlo, la soberanía económica municipal. Es decir, el municipio tiene una soberanía económica y puede decidir omnímodamente sobre qué intercambia, qué no intercambia, cómo trabaja, qué no trabaja. Es decir, esto es muy importante y se ha mantenido la soberanía del municipio ya muy maleada y muy pisoteada, pero hasta la Revolución Liberal y las Cortes de Cádiz, que la anularon en nombre de la soberanía nacional, de la soberanía de España, de todas estas mandangas ridículas, tiranicidas y horribles, ¿no? Hasta entonces cada municipio tenía su soberanía
y las vecinas y los vecinos se reunían y decidían qué producían y qué no producían, qué importaban, qué exportaban, de qué manera hacían las cosas, ¿no? Pero siempre ligados fraternalmente a los municipios de al lado, con los cuales se reunían también en las unidades de autogobierno, que serían los concejos abiertos comarcales. Ya sabéis que estos se constituían cuando al concejo o a la asamblea comarcal iban los portavoces de las diversas asambleas locales y se podían tomar decisiones muy importantes del tipo económico que afectaban a toda la comarca, pero siempre derivadas de las decisiones que se tuvieran en el plano local. Porque hay que entender que el funcionamiento de la democracia directa también en el terreno económico es de abajo arriba, y lo decisivo es donde vive la gente, donde está la mayoría del tiempo, donde comparte vida con su familia, con sus vecinos, con su gente. Ahí donde está la vida de cada cual está el poder de decidir, está la toma de decisiones. Es una cuestión de sentido común, ¿verdad? Mientras que ahora el municipio no pinta nada. El ayuntamiento es un poder delegado del Estado que tiene que cumplir como 300 leyes, 100 del Gobierno de Madrid, 100 de la comunidad autónoma y otras 100 de Bruselas. Y otras tantas, a lo mejor, otras 100 de los organismos supranacionales, las Naciones Unidas, la FAO, la Organización Mundial de la Salud y tal. Entonces, los ayuntamientos no son nada más que instituciones delegadas que no cumplen ninguna función, pero forman parte del aparato estatal. Sin embargo, en el terreno comunal lo que importan no son los ayuntamientos, sino los vecinos asambleariamente organizados, y es lo que se convierte el municipio como municipio de los vecinos y no municipio de los ayuntamientos. El punto séptimo es que el trabajo productivo tiene que ser universal, nadie se puede escapar de él. Esto es importante cuando, luego lo veremos con la decadencia del dinero, luego veremos cómo manejamos el dinero en una sociedad comunal. Con la decadencia del dinero, pues ya muchas cosas no se van a poder comprar con dinero, es decir, puede llegar un momento que incluso alguien tenga dinero, pero veremos qué tipo de dinero, porque hay muchas formas de dinero, y en una sociedad libre como la que queremos construir, una sociedad comunal libre, pues puede haber varias formas de dinero, ¿no? Pues resulta que a la gente pues no tiene uso el dinero, y cuando vayan a comprar algo, pues resulta que no, que allí sea toda la permuta de bienes y servicios, la autoproducción propia, los intercambios a partir del tiempo de trabajo y tal, se digan, bueno, tú tienes esas monedas, pero nosotros solo aceptamos una moneda que es el tiempo de trabajo, tú tienes tiempo de trabajo para darnos, ¿podemos intercambiar tiempo de trabajo? No, pues lo sentimos, chaval, ala, búscate algo por ahí de qué comer, ¿no? Daros cuenta que esto será la decadencia del dinero, ¿no? Si creamos tipos de dinero que sean inmateriales, como se dice, dinero de cuenta, dinero ficticio, pues nadie lo podrá almacenar, atesorar, y salvo en la forma de unidades temporales que tendrán que realizarse trabajando para alguien, o que te las deba alguien, un tiempo de trabajo que alguien te deba. El trabajar todos productivamente es decisivo porque elimina la diferenciación en clases sociales. ¿Quién es muy inteligente, muy capaz y no sé qué? Bueno, sí, pero que trabaje, que trabaje con sus manos, que cree los bienes necesarios y que aprenda las lecciones del trabajo libre, que son lecciones fundamentales. Si trabajamos todos, la cantidad de trabajo que tiene que hacer cada cual es bastante pequeño, mucho más si hay intercambios de trabajo, de tiempo de trabajo, ayuda mutua y tal. Con el trabajo de intercambio se eliminará una de las causas principales hoy de sufrimiento, dolor y sujeción, que son las hipotecas por los pisos. Si hacemos las casas, las viviendas, por medio de intercambio de trabajo y de aportación, hoy para ti, mañana para mí, de bienes básicos, piedra, ladrillo, etcétera, madera, para construir las casas, pues entonces los bancos perderán una de sus funciones fundamentales en las que se mueve más dinero. Si las casas salen del mercado, las viviendas salen del mercado y ya no se compran en el mercado, sino se hacen a través del intercambio con los vecinos, o quizá el intercambio para hacer casas entre diversas unidades productivas comunales, pues entonces aquí se acabó el mercado y se acabó el poder del dinero en este ámbito, en este terreno. Las casas ya no se compran, se hacen. Daros cuenta la diferencia. Esto será algo extremadamente liberador, pero bueno, hay pueblos en donde todavía se ha hecho así. Yo he participado en hacer casas en las cuales pues todavía el 90% de la casa se hacía y luego se llamaba a otros vecinos que eran especialistas en electricidad o meter la cometida de aguas o cosas así, y se completaba la casa. Entonces tenemos que eliminar la división social del trabajo entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, entre el trabajo de dirección y el trabajo de ejecución,
entre los dirigentes y los dirigidos, entre los planificadores y los ejecutores, entre los pensadores y los productores. Esto sí será realmente una sociedad igualitaria en lo que tiene de bueno el igualitarismo, porque luego no podemos ser iguales, cada cual es singular y propio, cada cual somos diferentes, tenemos huellas, las huellas dactilares son diferentes, nuestro ADN es diferente, pero en aquello que importa sí seremos iguales, porque no habrá especialistas en mandar y especialistas en ser mandados, especialistas en explotar y especialistas en ser explotados, en dirigistas, especialistas en tiranizar y especialistas en ser tiranizados. Eso no, eso desaparecerá, desaparecerá la división social del trabajo. También desaparecerá la división técnica parcialmente, es decir, la gente tendrá pues una profesión principal, pero luego participará en otras profesiones de manera secundaria, porque le enriquecerán la vida, la creatividad y le harán una persona polifacética y activa. Lo importante, no como ahora, que la gente es polifacética en chorradas, en tonterías, en simplezas, siempre hedonistas, que les quedan, como se dice, dos telediarios, porque en la medida que el capitalismo se está hundiendo, que viene la guerra, la gente esta que cree que iban a crear una sociedad hedonista y epicúrea por los siglos de los siglos, por los siglos y los siglos, se van a quedar reducidos unos poquitos años más. Luego ya veremos qué hacen esta gente, ¿no? El punto 8 es la reducción radical del tiempo de trabajo. Esto es imprescindible. ¿Para qué? Para que el individuo tenga tiempo para otras actividades vitales, para vivir, para pensar, para relacionarse, para convivir, para estar con su familia, para estar con sus vecinos, para conocer a la gente de su pueblo, de su población, de su barrio, para conocer a la gente de su comarca. Esto es fundamental, puesto que más allá de un punto no es necesario tener más bienes, pues incluso las ganancias de productividad que resulten de nuevas formas de hacer el trabajo y de nuevas aportaciones de la tecnología, pues más bien saldrán en ganancias de tiempo despojado de trabajo, pero nunca se quedará no trabajar. Es decir, esta utopía que todo lo harán las máquinas es una utopía estúpida y además una utopía. O sea, utopía ya sabéis qué significa en ninguna parte. O sea, las utopías son lo que no existe en ninguna parte, son ensoñaciones funestas. El punto 9 ya le he dicho que es reformular y limitar la división técnica del trabajo, reduciéndola en las condiciones que he dicho. Bueno, el punto 10 es que tiene que haber libertad para producir los medios de vida que se desee. Es decir, un individuo que le guste mucho trabajar, pues puede producir los medios de vida que se desee, luego puede permutarlos, intercambiarlos, donarlos o hacer lo que quiera. Pero ya es muy diferente si quiere acumular como propiedad medios de producción. Porque si él acumula medios de producción más allá de los que él con su familia y con algún sistema cooperativo puede utilizar, entonces necesita contratar trabajadores, ¿no? Y esto ya entramos en un terreno espinoso de la vuelta al trabajo asalariado. Vamos a ver, después, en una situación postrevolucionaria tenemos que respetar rigurosamente a la pequeña propiedad, a la pequeña empresa, al pequeño negocio, pero esto es muy distinto de que se cree la que ahí la admitimos, pero que alguien por muy laborioso y muy hormiguita que sea, muy ahorrador, puede conseguir medios de producción propios, pues no. Esto no puede ser, tiene que haber un límite al enriquecimiento, que se manifiesta de dos maneras. Primero, el derecho consuetudinario impide el enriquecimiento en medios de producción. Si a una persona le gusta mucho el trabajo, la tecnología, entonces lo que tiene que hacer es ofertas y propuestas a su concejo, a su asamblea, para establecer sistemas productivos en beneficio de la totalidad de la comunidad, introducir nuevas tecnologías con el mismo sentido, que es como se hacían en el mundo este que os digo con las máquinas de agua. La gente inventaba una máquina de agua como, por ejemplo, es el sistema de barquines para producir acero en el País Vasco o la Farga catalana, pero no sabemos de nadie que cobrara derechos por haber introducido eso, sino que alguien generosamente inventaba aquello y lo ponía al servicio de la comunidad, y a partir de ahí se producía un acero mucho más rápido, con menos tiempo y con muchísima más calidad. Por lo tanto, de la misma manera que hoy, por ejemplo, existen leyes antimonopolio, se cumplan o no se cumplan, no voy a entrar en eso, más bien no se cumple, pues en una sociedad comunal habrá leyes contra la acumulación de los medios de producción en pocas manos. Y luego, al mismo tiempo, cada cierto tiempo, 10, 12 años, se hará un rastreo por toda la sociedad para averiguar si efectivamente se están haciendo estas cuestiones y expropiar a quien lo haya hecho. Esos medios de producción de tipo particular, pues entonces se eliminarán.
pero también podrán hacerse sistemas cooperativos con medios de producción, con la condición que lo que produzcan no puede servir para el enriquecimiento individual. Si un grupo de gente se reúne para crear una cooperativa, los bienes de esa cooperativa no podrán enriquecer a ellos, pero los pueden donar, los pueden trasladar, pueden incluso a una situación en la cual reduzcan radicalmente su tiempo de trabajo individual. A lo mejor resulta que esta gente es tan inteligente que a base de introducir nuevos medios productivos, pues lleguen a tener 1 hora a la semana de trabajo productivo necesario. Pues muy bien, eso es estupendo. Pero el principio de que la acumulación de medios de producción en pocas manos, en manos privadas, es un atentado a la libertad individual y a las libertades colectivas, se mantiene rigurosamente, y eso no se admitirá de ninguna manera, porque es de sentido común, ¿no? No se admitirá el trabajo asalariado, se admitirá el remanente, el que proviene de la pequeña empresa, del pequeño negocio que existe actualmente, porque, bueno, pues está ahí. Son buena gente, son gente que hoy están haciendo trabajos muy útiles, los que son también los autónomos, aunque ellos en general no contratan mano de obra, a veces sí, pero una cosa es lo que tenemos de remanente, que con el tiempo se irá disolviendo la sociedad comunal, y otra cosa es volver otra vez a iniciar un proceso de constitución de nuevas unidades capitalistas. Esto es una cuestión que tiene sus inconvenientes, tiene sus problemas, pero así es. ¿Cómo sería la distribución del consumo? Pues ya lo he ido diciendo. Cada unidad productiva tiene que decidir cómo se relaciona con otras unidades productivas. Si con el principio de familiaridad, que entonces es como si fuera una gran familia, la palabra familiaridad es tratarles como una familia, en el cual se aplica el principio de la familia. En una familia, incluso hoy, pues los que trabajan de la familia aportan, pero no consumen a nivel que aportan. Y allí en la familia, personas, por ejemplo niños, que consumen más, pero no aportan productivamente nada. Entonces se aplica el principio de a cada cual según sus necesidades y cada cual según sus capacidades. Entonces, si con alguien se tiene mucha familiaridad, hay unas relaciones muy fraternales de afecto y tal, se aplica el principio de familiaridad. Pero con otras personas o otras unidades productivas donde la cosa sea más distante y más ajena, se aplica el principio de la justicia conmutativa, es decir, en el cual ninguna de las partes ni pierde ni gana. Ganan todas en el sentido de que se aprovechan de que un bien que ellos no tenían lo reciben a cambio de bienes que ellos tenían, o aportación de tiempos de trabajo, pueden cambiarse bienes por trabajo, trabajo por bienes, bienes por bienes, trabajo por trabajo, se pueden hacer con monedas de cuenta, se puede hacer con el tiempo de trabajo como moneda de cuenta o por monedas naturales como pueden ser el oro o otras monedas que tengan un valor intrínseco en sí mismo, ¿no? Algún metal que en algún momento pues, puedan ser útiles, como barras de acero de una calidad especial o cosas así. Daros cuenta que el dinero, pues ha habido muchos tiempos. También se puede, durante un tiempo muy probablemente, en las cercanías temporales del proceso revolucionario, pues seguirá existiendo la moneda actual estatal, aunque el Estado ya no emitirá, pues esa moneda, digamos, se irá disolviendo por el tiempo. Con el tiempo ya habrá gente que todavía la acepte y gente que diga, bueno, pues yo te compro esto pagando en esta moneda, en la moneda fiduciaria actual. Si encuentra alguien que lo admita, pues eso ya es la libertad de las partes, ¿no? Pero bueno, esta cuestión sería, o se pueden crear otros tipos de monedas, o acuñar otros tipos de monedas, o lo que se quiera. Otra cosa muy distinta es que la gente que se meta en esto, si encuentra gente que lo admite esa moneda, o gente que dice, no, yo es que eso no lo acepto, pues si no lo aceptas, pues ahí te quedas, ¿no? En los principios de la justicia conmutativa, es decir, si hay intercambio respecto a la justicia, significa que tenemos mercado. Ahí, ¿cómo se fijan las ratios de intercambio? Pues no solamente por el tiempo de trabajo que tiene la mercancía A, que se permuta por la mercancía B, pero puede haber una urgencia muy grande de conseguir la mercancía B. Entonces, para conseguirla con urgencia y antes de que se la den a otro, dice, yo te doy más. Entonces, eso es la oferta y la demanda. Se va a hacer una oferta mejor si se te voy a dar más de lo que corresponde, más de lo que vale en tiempo de trabajo. Entonces, se le está dando más tiempo del trabajo del que se recibe. Bueno, pues entonces ya ahí hay un juego de la oferta y la demanda que puede estar en los elementos de permuta y en el uso de diversas monedas naturales. También hay, ya digo, la moneda natural. Aquí encontramos el precio justo. La cuestión del precio justo es muy importante porque esto nos lleva a los criterios que son los propios de la economía comunal, diferentes del capitalismo. En el capitalismo se da por supuesto que el precio justo es cualquier precio de mercado. Es decir, si alguien por alguna cuestión
tiene un bien muy deseado por alguna gente, aunque su precio, su coste de producción más una ganancia razonable sea 10 unidades de dinero, o sea, el dinero que sea, pero a él le dan 100, entonces él gana 90, y entonces el 90 y lo vende a 100 con una ganancia exorbitante de 90, dice, bueno, esto es precio justo. Entonces, esta cuestión no se admite porque ese no es precio justo, le llaman más bien precio de mercado, no. La noción de una economía moral es que se diga, bien, yo tengo un bien que en total lo que ha costado los medios con lo que lo he producido y el tiempo de trabajo que he invertido en él son como 10, pero a mí me dan 100. Entonces yo pienso que es inmoral, porque eso es un robo, quedar con 90, entonces yo voy a pedir 12, gano, porque ya con 10 ya gano, pero voy a pedir 12. Y entonces me autolimito, eso es la economía moral que nosotros necesitamos. Entonces esta economía que establece un precio justo de acuerdo con lo que ha costado producirlo más una ganancia, que puede estar bien, ¿no? Puede estar bien, porque claro, si hay una urgencia muy grande del comprador que quiere ese bien a toda costa, pues es decir, mira, es que tengo 4 o 5 demandantes de este bien, si te lo doy a ti, pues te lo voy a dar un poco más caro. Pero tiene que haber el sujeto moral que se ponga limitaciones. También es verdad que en una sociedad de esta naturaleza, donde no hay acumulación de medios de producción, pues no le va a servir de nada, pero sí puede acumular medios de vida, puede hacerse una vida mucho más rica, mucho más abundante en bienes, en alimentos, en ropa, en menaje del hogar. Pero tiene que haber ahí un criterio moral, igual que en el trabajo. Si hacemos intercambio de trabajo, hoy vamos a trabajar para unos y mañana esos unos vienen a trabajar para mí, tiene que haber una ética del trabajo, porque si cuando me toca a mí trabajar para mí soy muy activo trabajando y cuando me toca a mí trabajar para otros soy muy inactivo, eso no puede ser. Pero eso es lo que nos enseña el capitalismo. El capitalismo es todo lo que te enriquezca, hazlo ilimitadamente, expolia, roba, quédate con el dinero, no te pongas límites. Mientras que en la economía comunal no pasa eso. La economía comunal es que el individuo se autolimita. Dice, yo voy a cumplir igual cuando trabajo para otros que cuando trabajo para mí mismo. Voy a intentar establecer un precio justo para los bienes que vendo, pero también cuando compro hay un precio justo, y de tal manera que si alguien me quiere sacar y explotar y me pide un precio exorbitante, me dice, no, eso es desproporcionado, eres un explotador, eres un sinvergüenza, ¿no? Entonces no te lo compro. Entonces, la economía moral exige un sujeto moral y un sujeto de mucha dignidad que realiza su trabajo sin perder la dignidad personal, porque es asqueroso la codicia. La codicia es asquerosa, convierte a las personas en ratas que no buscan nada más que el dinero y el beneficio. Las degrada moralmente y las degrada intelectualmente. La noción de precio justo es incompatible con el capitalismo y eso lo vemos todos los días, ¿no? Por ejemplo, los especuladores de todo tipo, especuladores, por ejemplo, con bienes raíces, especuladores con moneda, comprar moneda extranjera, que saben que está subiendo su valor y luego no haciendo nada absolutamente. Por ejemplo, lo que está haciendo la gente que especula con las criptomonedas, con el Bitcoin y otros, que a mí me parece moralmente muy recusable. Cumplan unidades de Bitcoin, por ejemplo, invirtiendo 40.000 euros, esperan 3 o 4 meses y si la moneda ha subido, pues lo vuelven a cambiar en euros y se quedan con 70.000 euros. Me han contado casos así, también conozco gente que ha invertido, me parece también 40.000 euros y resulta que el Bitcoin tuvo una caída hace unos años y entonces le entró el pánico y vendió su Bitcoin a 20.000 euros, con lo cual perdió 20.000. Me parece muy bien que lo perdiera para no meterse en esas especulaciones. Porque el sujeto moral dice, yo la riqueza que tenga tiene que ser el resultado de mi trabajo. Si tengo, aunque solo sea una miga de pan que no es de mi trabajo, yo me he convertido en un ladrón, en un expoliador, en un bandido, en un pirata, ¿no? En un bandolero. Entonces estos criterios dan una densidad. Yo he conocido a personas que tenían esto y que lo llevaban a rajatabla, tanto cuando eran vendedores de bienes como cuando eran productores, y era maravilloso tratar con ellos porque ellos tenían una serenidad interior, una conciencia de vivir del lado del bien moral, que hoy la hemos perdido por completo y nos hemos convertido en ratas, en ratones, en gusanos, que vamos corriendo detrás del dinero cuando, claro, pero la lucha contra el dinero no puede ser simplemente una lucha moral,
sino una sociedad en la cual unas formas de intercambio y producción no monetaria hacen que el dinero no solamente sea rechazable por criterios morales, sino por criterios de eficacia, porque habrá muchos sectores de la economía donde la gente llegue con su dinero, ya sea dinero digital o dinero acuñado o dinero en papel, y le digan, bueno, pero mira, si es que nosotros casi no lo usamos, ¿para qué queremos esto? Tráenos algún bien o apórtanos tu trabajo productivo, porque el dinero a nosotros no nos resuelve prácticamente nada. Entonces crearemos una sociedad sin dinero porque el dinero es una causa tremenda de corrupción y de degradación. Entonces estamos creando una sociedad, pero no a través de la prohibición del dinero. Siempre habrá dinero, dinero natural, dinero de esto, de lo otro, pero lo que una vez desaparecido el Estado, que es la precondición de la existencia del capitalismo, lo que no habrá es dinero estatal. Se dejará de acuñar, pero puede ser que durante mucho tiempo siga existiendo ese dinero acuñado y quien lo quiera usar y sea útil, pues allá tal, ¿no? Entonces la inexistencia del dinero estatal pues establece los criterios para liberarnos de esa cosa sucia, asquerosa que es el dinero, a la que nos obligan, una sociedad que nos obliga a usarlo todos los días con todo lo que esto llega aparejado, ¿no? Entonces todos sabemos que la codicia del dinero, el afán de enriquecerse, es uno de los vicios y de los furores peores que pueden establecer en el ser humano. Luego está el punto siguiente, que es cómo se realiza la inversión. Es decir, cómo se realiza la inversión productiva. Hoy normalmente la inversión productiva empieza por la voluntad de realizar una empresa económica, abrir un negocio, y entonces lo primero que uno tiene es que tener dinero. Hasta ahora, a veces, si eran pequeños negocios, el dinero se pedía a la familia, se pedía a los amigos, luego se establecían unas condiciones y un plazo de devolución. Y era eso muy bonito porque esas condiciones se establecían, recibían muchas pequeñas ayudas en dinero, a lo mejor de 100, 200 personas de la familia extensa, cada cual aportaba sus ahorrillos y luego se les iba devolviendo las condiciones, a veces con un cierto interés, a veces sin interés, pero en los plazos fijados. También es verdad que quien aportaba esas cantidades pues corría el riesgo de quedarse sin ellas si el negocio iba mal y tal, porque en definitiva era un negocio no capitalista, pero que se iba a realizar en las condiciones de capitalismo, que siempre inestabilidad monetaria, giros rápidos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando no se hacía así, se iba a un banco o un fondo de inversión ahora y se pedía dinero. Con ese dinero pues compraban unos bienes productivos, unas materias primas, un solar o un edificio, y se contrataba mano de obra y así empezaba. Luego había que las mercancías que se produjeran hay que convertirlas en dinero para pagar el capital prestado y los intereses por el préstamo. En una economía de bienes y no de dinero, o de dinero muy secundariamente y de otras formas de dinero, si se quiere hacer una inversión importante, pues se va directamente al grano, es decir, se busca quién puede aportar materia prima, quién puede aportar la tierra no, puesto que en los espacios, los solares son libres, en el terreno municipal la tierra deja de tener valor si no es tierra propiedad de nadie, la que es tierra comunal es tierra sin valor, quiero decir que solo hay que notificar al concejo, decir vamos a poner una fábrica de tantos miles de metros cuadrados en tal sitio que ahora no tienen uso, está ahí, bien, pues adelante, ¿no? Entonces esto no, pero sí hay que conseguir máquinas, hay que conseguir materia prima y también hay que conseguir mano de obra que a lo mejor en ese momento en la población no lo hay en la comarca. Entonces hay que entrar en negociaciones, quién nos aporta materias primas y de qué manera nosotros eso lo permutamos, por qué materias primas les aportamos o bien nos comprometemos a pagarlas con los bienes productivos. Sí, necesitamos también maquinaria y equipo, qué parte de ese equipo y maquinaria la podemos producir nosotros en el municipio, en la comarca y cuál no, en qué condiciones. Y entonces de nuevo tenemos que buscar la permuta o tenemos que encontrar quién se fíe de nosotros o quién a veces puede donarlo, ¿no? Donarlo y decir, bueno, pues os donamos esto y esperamos que vosotros nos donéis algo en unas condiciones en que nosotros queramos hacer una inversión en otra unidad productiva ajena. Y también pues, se puede necesitar un cierto contingente de mano de obra que por el momento no está disponible en el lugar y en el momento en que se vaya a iniciar la nueva actividad productiva. Es decir, en realidad es lo mismo, pero sin uso de dinero. Y luego se establecen acuerdos perfectamente hablados, en donde también se exige que las cosas funcionen por economía
moral. Igual que se hacía antes en los tratos, que no se hacían por medio de papeleo, sino lo que se hacía simplemente si dos personas se hacían un trato de compraventa, de comprometerse a trabajar tanto tiempo al servicio de uno para que este uno trabajara al servicio del otro, pues lo que se hacía siempre, esto se apalabraba, que era la expresión, y luego se tomaban 2 o 4 testigos. Entonces todo ello se hablaba con detalle, siempre de pie, y los testigos tomaban nota. No se hacía por papeles, sino se hacía según el principio del derecho constitucional, que todo era hablado. Entonces, como la gente era rigurosamente cumplidora de los acuerdos, entonces esto era sagrado, sagrado. Vamos, tenían que pasar cosas muy gordas, muertes, terremotos, catástrofes, incendios, para que alguien dejara de cumplir sus obligaciones, y en este caso pues se buscaba la manera de resolverlo de una forma amigable. Bueno, pues aquí de esta manera en la futura sociedad comunal se podrán hacer incluso unidades productivas de mucha eficacia con la tecnología más puntera, y siempre con la búsqueda, ya que ya os digo, de no el enriquecimiento en medios de producción, pero sí la reducción del tiempo de trabajo y la paulatina desaparición de los trabajos penosos, tóxicos y tal, que hacen daño al ser humano, pero ciertos trabajos físicos no tienen por qué, al contrario, se pueden incluso promover en vez de meter maquinaria para que el trabajo muscular y el trabajo, digamos, de expansión del pecho, de expansión de los músculos se mantenga en vez de emplear máquinas. Todo esto tiene que ser una cuestión pactada dentro del Concejo Abierto reunido para cumplir funciones de dirección económica municipal, o el Concejo Abierto reunido en la comarca para cumplir funciones de la economía comarcal. La noción de precio justo es el punto 14, ya os digo, el precio justo es decir, bien, yo no quiero que me estafen, pero tampoco quiero estafar a nadie. Yo tengo un bien ya he calculado su precio, pero sé que ya con este precio que yo he fijado es un precio que me remunera, es decir, me siento muy realizado, incluso un poquito más, y entonces pues no quiero más que este precio, aunque sea un bien rarísimo y escasísimo, o un bien muy bonito, muy atractivo, muy agradable, y venga gente que me tiente multiplicando por 100 el precio que yo digo. Entonces pues incluso puede decir, bueno, pues nada, voy a abrir un plazo para que me hagan ofertas y yo no voy a subir el precio, me voy a mantener en ese precio, y el primero que me haga la oferta en el tiempo se lo lleva. Pero también a veces somos humanos, pues puede decir, bueno, voy a jugar un poquito, ¿no? Vamos a ver, tú cuánto vas a darme, tú cuánto y tú cuánto. Entonces, pues decir, no, tanto no, pero ciertas cantidades. Tampoco hay que, digamos, agotar el sentido moral, llevarlo a unos criterios muy estrictos, depende de las circunstancias, de las personas y de cómo se hagan las cosas, ¿no? Entonces, este es el criterio de la economía moral. La economía moral es aquella en la cual los criterios morales prevalecen sobre los criterios del lucro y el beneficio, y el sujeto se autolimita porque piensa que el lucro, la voluntad de lucro, es una forma de robo, y el robo es una inmoralidad. Entonces él quiere tener el producto de su trabajo, el producto del trabajo de su familia, de sus allegados, de sus vecinos, pero no entrar en más. Entonces esto es importantísimo. Si no tenemos una sociedad moral, no podemos tener una economía moral, y sin una economía moral, olvidaos de la economía comunal. La inmoralidad, que algunos creen que es muy moderno, la moralidad y tal, sirve para el capitalismo. Y toda esta gentecilla que va de amoral, que se cree muy posmoderna, y muy tal, pues lo único que está haciendo es el juego al capitalismo, y ellos mismos son los capitalistas que corren como locos detrás del dinero. Observar a toda la gente que presume de amoralidad y veréis que son codiciosos hasta límites ilimitados. Y además son gente sin escrúpulos, que engaña, explota a quien sea y no cumple sus acuerdos, y lo único que está buscando es simplemente dinero, dinero y dinero. Entonces, pues necesitamos una sociedad moral y un sujeto moral para tener una economía moral. El punto de la tecnología también lo he venido tratando. La tecnología a veces es ahorradora del trabajo. Eso es lo que te dicen, todas las tecnologías son ahorradoras del trabajo. La tecnología bajo el capitalismo no. Se dirige a los dos principios propios del capitalismo, que es el control y el dominio sobre el trabajador, y el extraer del trabajador todo lo que pueda en tiempo de trabajo para que eso cree más mercancías y el empresario se lucre con más mercancías en el mercado y se enriquezca. Entonces eso crea un tipo de tecnología determinada. Luego está la tecnología militar, que hoy es la inmensa mayoría. Quizá ahora estamos en que la tecnología en uso, el 90% es militar, debido a los problemas de la guerra que hay por un lado con Rusia en Europa y en todo el mundo con China,
y entonces tiene que ser una tecnología diferente que cumpla objetivos diferentes. Tiene que cumplir también otros principios, que es realizar al ser humano y no dañarle. No puede ser de control ni de vigilancia. Tiene que ser una tecnología popular, autofabricada a ser posible, y si no, fácilmente fabricable, fácilmente cambiable, sencilla de reparar, que tenga un gasto energético pequeño, y entonces pues que, vamos a ver, en estas unidades comunales extensas también tienen que haber talleres de reparación de tecnología, talleres de creación, porque no debemos ser especialistas más que hasta cierto punto. Si tenemos un taller de reparación, también se le puede animar a ese taller a que cree nueva tecnología, y la tecnología tiene que surgir del plano local, tiene que ser la inventiva popular y no como ahora, que son unos señores ahí que nadie conoce, que en general trabajan para el ejército y que luego esa tecnología que han utilizado para el ejército la derivan para la producción civil, para hacerla al mismo tiempo más barata, para que el ejército luego pueda comprarla, ella una muy próxima, a precios bajos. Pero esa tecnología ya lleva la impronta, el marchamo y el sello de lo que ha sido una tecnología para la destrucción, para la muerte, para el daño al ser humano, que es muy distinto de otra tecnología que busca la libertad, busca la realización y busca el bien moral. Entonces, el punto 17 es el respeto por la pequeña propiedad actual, por el pequeño ahorrador, el pequeño negocio, la pequeña tienda. Una situación revolucionaria, todos estos sectores de esta economía que no solamente no son capitalismo que se recibe ayuda del Estado, sino que el Estado les aprieta las tuercas, les brea impuestos, les machaca, les crea un papeleo tan tremendo que se pierden en el papeleo. Entonces esta gente, que son los autónomos, como son pequeños talleres, mantienen una situación intermedia. Por un lado, emplean a veces transitoriamente trabajo asalariado, pero por otro lado están de parte del sector popular, sus condiciones de existencia ingresan poco más que puede ingresar un asalariado, a veces menos, les dan muchísimo trabajo, incluso por hora trabajada puede ser que el pequeño empresario por hora trabajada ingrese menos que el asalariado medio, porque una empresa hoy, como el capitalismo grande quiere cargárselas, pues dan muchísimo trabajo, tienen muchos quebraderos de cabeza y tal. Toda esta gente, pues tenemos que tener hacia ellos una consideración, un respeto y considerarlos parte del sector revolucionario, del bloque revolucionario. Luego están los pequeños ahorradores, por ejemplo, gente que a base de ahorrar pues tiene una cuenta bancaria o ha comprado, por ejemplo, acciones o incluso bonos del tesoro en moneda estatal actual, en euros y esto, ¿no? Esta gente se le tienen que respetar escrupulosamente, digo escrupulosamente, sus ahorros. Llegada a una situación post-revolucionaria inmediata, pues habrá que consultarles y decirles si ellos quieren continuar teniendo sus bienes en la moneda estatal actual, que es el euro, o bien quieren que se les pase algún tipo de moneda natural o quieren recibirlo como medios de vida, es decir, esos bienes se trasladan, esos dinero a medios de vida o bien a medios de producción, ¿no? Que estos medios de vida y medios de producción saldrían del total de lo expropiado a los grandes capitalistas. Como a los grandes capitalistas los vamos a expropiar sin indemnización, pues entonces una parte de esto sería para convertir el dinero estatal en dinero o dinero natural o alguna otra forma de bienes. Entonces, para que todos estos pequeños ahorradores sepan que contamos con ellos para construir la nueva sociedad y que vamos a remunerarlos en las condiciones en que ellos digan. Si ellos quieren continuar con la moneda actual, pues se arriesgan, ¿no? Si ellos quieren coger una moneda natural que se les dé, es decir, bueno, pues se arriesgan también. Si ellos quieren bienes tangibles, pues se les proporcionará los bienes tangibles en las condiciones que digamos. Luego, las pequeñas empresas que son productivas, que tienen unos cuantos trabajadores, pues tendrán que saber que ellos van a ser apoyados, moralmente apoyados, emocionalmente apoyados, pero también es verdad que van a tener una sociedad en la cual va a haber una economía comunal muy potente, con mucha producción, y también va a haber una economía familiar muy potente, también con mucha producción, ¿no? Entonces ellos tendrán un problema ahí añadido, que tendrán que ser muy competitivos, y lo digo esta vez en el lado bueno de lo competitivo, porque yo entiendo que el fallo podrá suceder con el asunto de encontrar mano de obra que esté dispuesta a trabajar para ellos. Pero bueno, si ellos
son capaces de lograrla, pues adelante indefinidamente, ¿no? Pero puede ser que en algún momento dado comprendan que la economía comunal es superior y se integren en ella sin más y dejen ya de ser pequeños propietarios, pequeños capitalistas. Pueden entenderlo o pueden no entenderlo, si no, pues que siguen adelante sin ningún problema, sin ninguna coacción. Y también está, claro, alguien dirá, pero es que a lo mejor el experimento de crear una sociedad comunal no funciona económicamente. Puede ser, puede ser. No tenemos una bolita de cristal para saber qué va a pasar en el futuro, pero yo creo que sí va a funcionar porque la economía comunal clásica ha funcionado 1500 años y no se hundió por su incapacidad intrínseca, sino porque lo destruyó el Estado a partir de las desamortizaciones, de la privatización, a través de la intervención militar del ejército que obligó a desarticular toda esta economía, no solamente a la agraria, sino a la artesanal, a la industrial, que era importantísima todavía en fechas tales como 1870, 1880. O sea que si ahí se hundió, no es porque fuera menos eficiente económicamente, sino porque a punta de bayoneta la hundieron. Pero bueno, nuestra voluntad de convivir con todas estas unidades productivas pequeñas pues está clara y debe ser mantenida a todas circunstancias. El punto 18 es que el objetivo principal de la economía comunal es la riqueza inmaterial. La riqueza inmaterial es la riqueza en solidaridad, en calidad de la persona, en bienes relacionales, en conocimiento objetivo de la naturaleza, en ciencia, en verdad, en saber. Entonces, esto nos permitirá pensar que la economía y la sociedad comunal va a crear una humanidad cualitativamente nueva, cualitativamente superior. El conocimiento de la naturaleza, el desarrollo de las ciencias será mucho más rápido. Primero, porque no estarán mediatizadas por el poder del Estado, que impone la censura, que impone a la tecnología una forma perversa y prostituida, que la tecnología militar, la tecnología de dominación. Entonces aquí habrá que llevar la tecnología a los ámbitos del servicio y del esfuerzo al beneficio de la humanidad. Hoy, por ejemplo, toda la tecnología digital, prácticamente ya nadie piensa que eso nos esté sirviendo. Solo unos cuantos bobos e ingenuos se lo creen. La mayoría de la gente sabe que el dinero digital tiene unos objetivos de multiplicar el control y encarecer la vida y tener controlada a la gente totalmente y convertirnos en esclavos digitales, y otras muchas tecnologías pues son exactamente lo mismo, ¿no? No tenemos dudas al respecto, ¿no? Hay por ahí algunos estudios cómo han estropeado las ciudades el automóvil, ciudades preciosas, ciudades donde era un gusto vivir hace 100 años, donde las calles olían estupendamente, los niños jugaban en la calle, se introdujo el automóvil y se han convertido en sitios contaminados, asquerosos, horribles, donde no hay espacio para la convivencia. Eso, el motor de explosión, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver, nosotros tenemos un ideal de que la humanidad siga progresando. Nos oponemos a la teoría del progreso porque es falsa, porque solo progresa la tiranía, la dictadura, el militarismo, pero no un progreso que es el progreso del bien, el progreso de la moralidad, el progreso de la calidad de la persona y volver a ciudades. Ahora casi se me saltan las lágrimas cuando una señora muy mayor me decía cómo olía Madrid cuando hace 100 años, ¿no? Me decía, mira, en abril y mayo olía a lilas y a fresas. Dice, porque había árboles de lilas por todas partes y en abril y mayo, y a fresas porque se traían de Aranjuez. Y era muy bonito poder pasear por los bulevares con este olor y con la gente paseando y con un ambiente relajado, y todo eso fue perdiéndose a medida que se fueron introduciendo los automóviles. Entonces, pues claro, el automóvil hoy es una forzosidad, es una obligación. La mayoría de la gente que tiene coche sabe perfectamente que lo tiene porque está obligado, no porque quiera tenerlo, ¿no? Y entonces vamos a ver si hacemos un retroceso en la tecnología y volvemos a ser libres para tener o no tener una tecnología determinada en el terreno personal, y todas las tecnologías que se vayan inventando surjan de una voluntad de bien y de realización individual y colectiva. Entonces, con estos 18 puntos acabó la descripción de los principios y valores de la economía comunal. Pero esto tiene unas precondiciones. ¿Qué significa precondiciones? Pues aquellas condiciones previas a la creación de una economía comunal. Y ahora me voy a limitar simplemente a señalar las 4 precondiciones. Es decir, sin ellas no se puede hacer las cosas, ¿no? Y luego una precondición unificadora, que es: las precondiciones de la economía comunal son, primero, que tiene que haber un sistema político de democracia directa. Esto es sine qua non, o esto o nada. En segundo lugar, que tiene que haber un derecho constitucional que tenga una idea de lo que es justo y de lo que es injusto diferente a la
actual. En tercer lugar, tiene que ser una sociedad moral y un individuo moral, es decir, alguien que se autorregula, que sabe que no admite ni que le hagan daño a él, pero tampoco hacer daño a nadie. Es decir, es este juego de una persona con dignidad que ni daña ni es dañado, ni ofende ni es ofendido, ni esclaviza ni se deja esclavizar. Algo que hoy lo hemos perdido totalmente, porque nos hemos convertido en piltrafas en el terreno individual. Un cuarto punto es la noción de virtud personal y calidad de la persona, entendido en el sentido clásico, romano sobre todo, pero también griego, de virtud personal. Y un quinto punto, que es el que decía último, todo esto tiene que hacerse a lo largo de un proceso revolucionario, porque las diferencias entre esta futura sociedad y la sociedad capitalista actual son tan enormes, tan abismales, que la futura sociedad no puede surgir por evolución de la sociedad actual. Es completamente imposible, porque es antagónica y se necesita un cambio, una reorganización fundamental hecha en un tiempo de plazo, en un tiempo relativamente pequeño, porque aquí no vale hoy reorganizamos esta cosita y el año que viene la otra, porque necesitaríamos 1000 o 2000 años, y la cosita que organicemos hoy, como todo lo demás permanece igual, pues esa cosa es desorganizada por el peso del otro conjunto de elementos parciales y por la totalidad. Esto tiene que ser una reorganización definitiva en un tiempo de plazo limitado de todos los factores principales de la vida económica, fundamentales y no fundamentales. Bueno, en algunos fundamentales podemos olvidarnos de ellos por el momento, pero en los fundamentales sí. Y entonces, pues no hay situaciones intermedias, Entonces, esa reorganización fundamental de la vida económica le vamos a llamar revolución económica. ¿Cómo sucederá esto? Pues el tiempo dirá, no nos pongamos nerviosos, esperemos a lo que está pasando, pero no esperemos pasivamente, sino esperemos activamente, preparando esa futura revolución económica en el seno de una revolución integral total. Pues muy bien. Con esto acabamos y espero que os sea útil, espero vuestras aportaciones, vuestros comentarios y pasará el tiempo y seguiremos estudiando estas cosas una vez que estamos agarrando cuestiones fundamentales para el futuro de la humanidad, que queremos que sea un futuro grandioso, pero no un futuro de felicidad, no un futuro de placeres, no un futuro de cerdos, sino un futuro de seres humanos que quieren incrementar sus cualidades, su calidad cualitativa y su capacidad de estar en el mundo como criaturas progresivamente mejores y superiores. Nada más, amigos y amigas, hasta la próxima.